y listo, ¿vale? Mucho éxito. Gracias, bueno, ¿se me escucha? Sí, perfecto. Ok, ok. Bueno, voy a empezar en 3, 2, 1. En México hay muchos pueblos indígenas y originarios. A los pueblos originarios les ha costado mucho guardar sus costumbres y tradiciones, y una entrada de organizaciones y partidos políticos solo ha damnificado a las comunidades debido a que la entrada de partidos políticos a pueblos originarios solo urbaniza esos pueblos que han guardado por tantas décadas sus raíces. La mayoría de pueblos originarios reciben su economía mediante varias cosas. Dos de ellas muy importantes son la agricultura y el turismo. La urbanización trae consigo buenas cosas, pero también muy malas que hacen mucho daño a este tipo de pueblos. La urbanización baja mucho el turismo porque los atractivos de los pueblos originarios son eso, que son originarios, que guardan sus raíces intactas y eso es atractivo para el turista. Claramente con la urbanización este atractivo se desvanece. La urbanización trae consigo maximización de consumo y por ende más contaminación ambiental. Esto daña muchas actividades de las cuales viven los habitantes y a mi punto de vista es una falta de respeto para esa gente que ha guardado también todo lo que engloba los pueblos originarios. La urbanización trae consigo mayor pobreza debido a que el sistema capitalista marca una brecha enorme entre los ricos y los pobres. Los ricos que llegarían fuera, o sea, que no pertenecerían a esos pueblos, que llegarían ahí, solo se hacen más ricos y los pobres se harían más pobres. La gran mayoría de habitantes de esos pueblos originarios no quieren la entrada de organizaciones y partidos políticos y lo han demostrado continuas veces. Un dato muy importante por el que em, no funciona el gobierno, por así decirlo, es que la mayoría de gente mayor de 18 años en los pueblos originarios o indígenas no tienen credencial para votar ni ningún tipo de identificación. A los indígenas no les gusta que se metan a sus pueblos que han guardado por décadas e incluso siglos. Es una decisión de cierta forma necesaria para poder seguir gozando de la cultura que nuestros ancestros nos dejaron. No estoy diciendo que los partidos políticos se vayan en este momento de los pueblos, estoy diciendo, En ese punto, bueno, asumiré que lo toma. ¿No cree usted que, por ejemplo, el que no tengan credencial para votar y que por tanto no tengan derecho al sufragio también limita su capacidad para ser representados? no entiendo por qué debería de haber algo que ver con que tengan una credencial para votar y puedan ser bien representados. Como hemos visto muchos ejemplos de gente indígena que piensa y representa por los derechos de los indígenas y a mi punto de vista no creo que no tengan un INE significa que no pueden representarse bien. En realidad, cuando tú vas a un pueblo indígena, te puedes dar cuenta que los indígenas se pueden representar bien y cuando vas, por ejemplo, a la Cámara de Diputados o ves algo en la Cámara de Diputados, te puedes dar cuenta que los indígenas están bien y no es necesariamente que no tengan INE porque no puedan. Más bien, la mayoría de gente no quiere simplemente porque quiere guardar sus raíces. Espero eso haya respondido a tu pregunta. Em, ¿En qué estaba? Así que los pueblos indígenas tienen el derecho de conservar sus costumbres y tradiciones, y sería un gran error borrar nuestra cultura e historia como país, y creemos que todos lo sabemos. Por último, la entrada de partidos políticos viene de la mano con la entrada de un gobierno. Ese gobierno urbaniza todo. Por ejemplo, pone policías, bomberos, luces en las calles, por ejemplo, etcétera. Y eso no está mal, eso está bien. Pero algo tan pequeño como la entrada de partidos políticos significa el borre parcial, por no decir total, de los pueblos originarios. En conclusión, básicamente lo que quise decir con todo esto, la decisión de los pueblos originarios para decidir si seguir con los partidos políticos es realmente necesaria. Como les estaba diciendo, no estoy no me estoy refiriendo a que está mal que los partidos políticos entren. Me refiero a que creo que
es necesario que los pueblos originarios tengan la decisión de que los partidos políticos entren o se vayan de sus pueblos, porque eso hace de nuestra cultura como país, y por eso le recomiendo votar por proposición y seguir apoyando, y ahí acaba mi tiempo. Le damos las gracias al primer orador del equipo de proposición. Sin más que decir, le damos la bienvenida al primer orador de oposición. Bueno, muchas gracias. Mi primera palabra. Jueces, muchas veces cuando se aboga por los pueblos originarios, por los pueblos indígenas, se nos olvida qué estamos ocasionando con estas medidas. ¿Cuáles son los perjuicios de que quitemos, por ejemplo, en el caso de esta moción, a los partidos políticos o organizaciones de tipo político? Creemos que esto es un fallo en el caso de proposición por lo que nos han presentado hasta el momento. Creemos nosotros que en el momento en que, por ejemplo, nos traen cómo la gente decide no tener una credencial para votar, también limita su capacidad de decisión sobre quién va a gobernarlos. En ese mismo sentido, es pertinente que empecemos describiendo qué vamos a hacer a lo largo de nuestro caso. A lo largo de nuestro caso les probaremos porque esta medida tendría muchos más impactos negativos de los que podría parecer en un primer momento que tendría de impactos positivos. Por esto mismo, el criterio que vamos a utilizar para ganar este debate es que ganaremos si esta casa logra demostrar que implementar esta medida causa más perjuicios en términos de protección a los pueblos indígenas y de las narrativas que fomenta de cualquier beneficio que podría parecer tener en un primer momento. Lo siguiente que haré en mi discurso será presentar algunas refutaciones al caso de la proposición, después presentaré nuestra caracterización del caso, nuestro mecanismo y finalmente 2 de nuestros 3 argumentos. En este sentido, lo primero que tenemos que hacer es entender qué estamos haciendo aquí. Creemos que lo primero es entender qué derechos o qué principios fundamentales vamos a defender. Creemos que, como en cualquier democracia liberal, tenemos que defender la representatividad de las personas, su igualdad ante la ley y su derecho al sufragio. En el momento en el que nosotros quitamos a las organizaciones políticas, es muy posible que también quitemos estos principios como presentaremos a continuación. Lo siguiente es que estaremos abogando también por otros 2 principios. En primer lugar, la soberanía, que es el poder actuar sobre nuestros deseos desde nuestro gobierno, es decir, que nuestro gobierno no se vea manipulado por fuerzas externas, pero también que tengamos la capacidad para tomar decisiones dentro de él. Y en segundo plano, la autodeterminación, que precisamente como mencionaba la proposición, es elegir qué camino queremos tomar. En este mismo sentido, creemos que expulsar a las organizaciones políticas involucra más bien una desvinculación del Estado mexicano. Entendemos que los grupos parlamentarios, en ese sentido, son quienes realmente acceden al Congreso. Incluso cuando hay candidatos independientes que están en el Congreso, no tienen de ninguna manera la misma representatividad, tan solo porque no pueden acceder a la Junta de Coordinación Política o no pueden acceder a las distintas comisiones del Congreso. En ese mismo sentido, creemos que lo que se debe hacer con estas comunidades no es que el Estado salga por completo, sino que limite su capacidad de ejercer la soberanía, que es precisamente el punto que traeremos en nuestro primer argumento sobre la historia, sobre cómo podemos entender la necesidad o la narrativa que se puede manejar de por qué deberíamos de entonces no permitir a las organizaciones políticas entrar, y es precisamente porque han causado mucho daño en un pasado, ¿no? En segundo lugar, creemos que los pueblos originarios en general han visto su autodeterminación vulnerada muchas veces, y esto mismo ha causado diversos fraccionamientos y la eliminación de la cohesión social. Creemos que un ejemplo muy pertinente a traer en este debate es el del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Por supuesto que el Ejército de Zapatista de Liberación Nacional, el EZLN, consiguió muchos beneficios de expulsar a las organizaciones políticas, por ejemplo, a la policía o a los partidos políticos de sus territorios, de los municipios autónomos rebeldes, pero creemos que lo único que causó eso fue que ahora tengan una democracia interna, si bien se puede considerar más sólida, pero que ahora no tengan ni una sola representatividad. Si recordamos, el movimiento zapatista inició precisamente porque teníamos un anhelo de que se tomara en cuenta la voz de los pueblos indígenas. Y en el momento en que implementamos esta medida, dejaron de tener voz ante el Parlamento mexicano, dejaron de tener voz para el Estado y únicamente pasaron a estar aislados.
Es por esto que nosotros presentamos un contrafáctico, un mecanismo que se basa en que en lugar de quitar las organizaciones políticas, lo que deberíamos hacer es apostar por la autodeterminación de los pueblos indígenas y proteger sus organizaciones e instituciones sociales originarias, siempre y cuando, uno, se comparta la soberanía con el Estado mexicano y dos, estén en cabal cumplimiento de la Constitución mexicana. Creemos que, que los recursos con los cuales se implementa este mecanismo son simplemente el curso natural y a través del Instituto de Protección a los Pueblos Indígenas. Y creemos que precisamente los mandatos que va a tener este instituto es la creación de instituciones sólidas o la fomentación de ellas. Esto nos lleva a nuestros tres argumentos. En el primero les hablaremos acerca de la necesidad histórica o de dónde viene esta narrativa o el deseo por la desvinculación del Estado. En el segundo les hablaremos de cómo deja esta medida a los pueblos indígenas desprotegidos. Y en el tercero les reestructuraremos los dos argumentos previos hablándoles de los incentivos que tiene el Estado mexicano para ayudar ahora a los pueblos indígenas. Pasando a mi primer argumento acerca de la historia, lo primero que tenemos que entender es que estas comunidades no son parte aislada del Estado mexicano. Es decir, siguen siendo parte de México y no lo van a dejar de hacer en ningún momento próximo. No es posible o es prácticamente impensable que en algún punto cercano lo lleguen a hacer. Pero lo que sí creemos es que cuando nosotros fomentamos que estas personas son tan distintas porque son tanto la otredad que ni siquiera pueden compartir las mismas instituciones que nosotros, fomentamos narrativas de discordia. Y esto se explica muy bien con las tres principales corrientes indigenistas que nosotros llegamos a ver. La primera que tuvimos fue la del mestizaje. Pensar que la cohesión social de México dependía de que todos los pueblos estuvieran unidos y jamás aceptar que fuéramos una nación pluricultural. Esta narrativa indigenista causó el asesinato y los genocidios masivos en el sur del país, en Chiapas, por ahí de los años 1800 y 1900. Lo siguiente que tuvimos con la entrada del modernismo fue el exoticismo y la fetichización. Vimos que entonces la gente, los europeos, empezaron a ver los pueblos indígenas como algo para su consumo, precisamente como dice la proposición, como algo donde ir a turistear. Pero afortunadamente llegó una tercera corriente de protección indigenista y es aquí donde entra la representación de los pueblos indígenas y es por esto que es tan necesaria que entra, porque a partir de que entran los pueblos indígenas a defenderse por sí mismos, empezamos a entender la importancia de la y la interculturalidad, entender la importancia de que convivamos en espacios y convivamos sobre todo en condiciones equitativas. Y bueno, precisamente esto es lo que ha permitido que en años recientes, poco a poco, el Estado deje de ejercer ese extremo uso de la fuerza. Entendemos el daño de las primeras corrientes y por eso mismo creemos que hay una justificación para esta narrativa, pero definitivamente no queremos empezar a fomentar discursos de odio al alentar esta caracterización de otredad como irreconciliable y extranjera. Creemos que esto fomentaría una desunión y falta de cohesión nacional, y eso es algo que va en contra de los principios sobre los que se fundamenta la República Mexicana actualmente. Ahora, pasará a nuestro segundo argumento que termina de desarrollar nuestro segundo orador, pero en esencia trata de cómo deja a los pueblos desprotegidos. Creemos que el Estado mexicano requiere de tener contacto precisamente porque su objetivo es limitar su soberanía en estos pueblos para que puedan tener autodeterminación, pero también deben de priorizar que tengan sus propias instituciones. Las formas autónomas de organización social, como nos lo puede traer la proposición, por ejemplo, en este caso no serían excluyentes. Lo único que pasaría es que precisamente pueden organizarse en las mismas formas de organización política, como por ejemplo un partido político, como lo tiene el Estado mexicano, y entonces acceder al Parlamento. Pensemos que en el momento en el que crean un grupo parlamentario, se pueden representar a sí mismos. Y queremos que no hacerlo quita la representatividad y la posibilidad de igualdad, y quita la posibilidad de apelar por sus derechos y de reclamar financiación. Esto tiene impactos económicos y políticos sobre todo. Los explicará mi segundo orador, pero es por eso que estoy orgulloso de oponer. Es cuanto. Le damos las gracias al primer orador de la oposición por su interesante discurso. En este momento le damos la bienvenida al segundo orador la segunda debatiente del equipo de proposición. A su primera palabra. Sí, ¿se llega a oír? Sí, súper bien. Ok. Mi nombre es Karen e inicio en 3, 2, 1. Es necesario apoyar a los pueblos originarios a expulsar a las organizaciones y partidos políticos de sus comunidades.
Un problema que ha ocurrido en México es que muchas organizaciones y o otros partidos políticos han querido aprovecharse de pueblos originarios para su propio beneficio, lo cual llega a ser injusto porque no solo no se respeta a las personas de dichos pueblos, sino que van en contra de sus derechos al querer infiltrarse en sus vidas. Esto llega a afectar tanto culturalmente, socialmente, políticamente o en su territorio. Un ejemplo sería que un gobernante quiere expulsar a varios pueblos originarios de su tierra natal para hacer un campo de tenis privado. En el ejemplo, se puede ver que el gobernante está queriendo aprovecharse de los pueblos originarios para su propio beneficio, llegando a no ser justo y no respetar, como si no llegaran a... Ahora sí, si no llegaran a apoyar a los pueblos originarios, pueden no solo perder sus territorios, como en este caso, sino podrían llegar a perder más cosas como tradiciones, un ejemplo, gastronomía, conocimientos, entre otros. Aparte, también hay que reflexionar, si ellos llegaran a perder este tipo de cosas, ¿qué pasaría con ellos? ¿Dónde llegarían a vivir? ¿Quién llega? ¿Perdón? En ese punto, ¿Sí? ¿no cree usted que cuando establecemos mecanismos dentro del Estado de Derecho para que garanticemos que estas situaciones no ocurran, entonces eliminamos los impactos de que puedan como verse como que toman ventaja de ellos? Perdón, ¿me lo puede volver a repetir? Claro, que no cree usted que se eliminan los impactos acerca de la vulnerabilidad de estas personas cuando establecemos mecanismos dentro del Estado de Derecho que fomentan sus propias organizaciones sociales y que por tanto les dan más fuerza y más representatividad y que fomentan que ellos mismos sean quienes se representen? Eso como tal no ha llegado a funcionar. No ha habido ningún partido político que haya llegado a beneficiar como tal a los pueblos originarios. Si usted llegaría a recordar alguno, continúo. ¿Dónde llegarían a vivir? ¿Quién los podría llegar a apoyar ya que ya llegaron a perder todos? Sin embargo, no hay que acordarse de esta viva frase de Benito Juárez: entre los individuos y entre las naciones, el derecho al respeto ajeno es la paz. Ahora, terminando de mi argumento, voy a complementar el argumento de mi compañero. En una parte, cuando especificó sobre el INE, a lo que él se quería referir era que realmente ellos pueden participar en estas elecciones, por ejemplo, llegar a votar representantes o algún otro candidato público. Sin embargo, ellos no quieren porque ya tienen su propia manera de gobierno. Entonces, como como ellos ya saben cómo organizarse y ya se han adaptado así por mucho tiempo, no lo llegan a ver necesario. Ahora, aquí se vería injusto que un partido político llegue e intervenga su forma de gobierno, porque ellos ya tienen su estructura y si llegan a querer cambiarla, ya sea por sus propios beneficios o intentar apoyar eh, para los mismos partidos, no es justo. No se ve un apoyo como tal a las comunidades indígenas, sino más bien para el propio partido político o las personas que se quieren aprovechar de las comunidades indígenas. Continúo con otro. Desde hace mucho tiempo las comunidades indígenas han llegado a perder demasiado. Por ejemplo, cultural, tradiciones y entre otras. Y que eso llegó a ser hace muchos años una gran potencia. Sin embargo, se ha llegado a perder con el paso del tiempo. El que un tercero llegara a interferir solamente haría que esto llegara a desvanecerse hasta cierto punto que ya no haya nada.
Entonces, ¿dónde quedaría esa cultura, esos conocimientos, todo esto que llegó a estar desde hace mucho tiempo? Por ejemplo, un gran conocimiento de las matemáticas. Acá se llegó a utilizar el cero como un valor, por ejemplo, con el 100, 1000, entre otros. Si no, si hubieran llegado a explotar por completo esto, el cero quizás no lo hubiéramos llegado a utilizar hasta dentro de muchos años más. Y bueno, hasta aquí finaliza mi argumento, junto con mis complementos del argumento de mi compañera Emiliana. Le damos las gracias a la segunda oradora del equipo de la proposición por su interesante discurso. En este momento le damos la bienvenida al segundo orador del equipo de oposición. Claro, muchas gracias. Solo como aclaración, también quiero mis puntos de información de manera oral. No podré ver el chat, gracias. Y pues mi tiempo comienza en 3, 2, 1. Jueces, me gustaría a esta casa y a mí comenzar retomando nuestro criterio. Hemos establecido que esta casa ganará si logra demostrar que implementar esta medida, la que hemos presentado en nuestro mecanismo como parte del discurso de mi primer orador, causa más perjuicios en términos de protección a los pueblos indígenas y de las narrativas que fomenta, así como en compañía de la aplicación de los principios que hemos mencionado, tales como representatividad, soberanía y autodeterminación, con los mismos que continuaré a aplicar. A lo largo de mi discurso aprovecharé el tiempo que tengo para hacer una breve reconstrucción de nuestros casos, comenzando por el primero, por supuesto, proseguiré con el segundo en un análisis más profundo y con aclaración de sus impactos, y finalizaré con nuestro tercer argumento, incluyendo algunos puntos de refutación dentro de cada una de estas secciones. Así que comenzando por nuestro primer argumento. Panel, nuestro primer orador, mi orador anterior, les ha presentado el origen de dónde surge esta narrativa, y aunque si bien no es la misma específicamente para todos y cada uno de los pueblos, se puede resumir en los procesos de colonización de hace hace bastante tiempo. Consideramos verdaderamente que no son una parte aislada de México, como ya bien les ha dicho nuestro orador, y complementando nuestro caso, no consideramos que haya la necesidad de continuar esta dinámica de distanciamiento y rezago de los pueblos originarios, porque para nosotros no tienen la más mínima diferencia. Tienen cultura diferente, tienen costumbres diferentes, creencias diferentes y una historia completamente diferente con la que debemos ser empáticos, sobre la cual hablará mi tercer argumento. Sin embargo, la oposición carece en presentarnos una justificación válida por la cual deba ser la dinámica que se perpetúe, y quién sabe por cuánto tiempo, panel. Pasando ahora con el segundo argumento. Mi primer orador les dio ejemplos sobre el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y cómo hubieron ciertos perjuicios y beneficios en su proceso de separación estatal, entre los cuales está el proceso de democratización. Es correcto, alcanzar la interna, pero ¿qué pasa con la externa? No tienen representación en las decisiones nacionales, y creemos que eso es muchísimo más perjudicial para los pueblos originarios, que ya de por sí tienen una historia de opresión, porque se le puede llamar así, que cualquier tipo de intervención como la proposición le gusta plantearlo. Como ha dicho mi orador, procederé ahora con los impactos. Panel, el impacto más grande que tenemos y que supera a aquellos que plantea la proposición es el incrementar la democracia externa, pero a nivel nacional, panel. Es decir, externa en el sentido de no pertenecer a ese mismo pueblo, sino que las decisiones que se tomen en conjunto dentro de este mismo puedan ser llevadas a un organismo superior, a una institución superior, que no solamente estará y está por sobre de ellos, sino por todos los mexicanos y todas las identidades y las comunidades que en ella habitan.
Creemos que otros impactos importantes a mencionar es que elimina la igualdad, principalmente en el acceso a la representatividad, que consideramos que es un derecho vital y necesario de perpetuar. De esta forma quita la posibilidad de apelar por derechos y reclamar cierto tipo de financiación que considere necesaria, que son oportunidades que definitivamente tienen al alcance cualquier otro tipo de comunidades, digamos, de no marginadas a un nivel histórico. Asimismo, las consecuencias, los detrimentos económicos y sociales es que en esencia no pueden pedir nada. Al separar a las organizaciones principalmente, retomando los puntos que ya dijo mi orador anterior, al separar a las organizaciones no tienen digamos, de una pared suave en la cual recargarse. No tienen prestaciones, no tienen acceso a servicios tan desarrollados como los podrían tener con el avance y proceso nacional que se lograría en efecto si, como nosotros proponemos, se incluyeran, no se expulsaran, es la palabra correcta. Con mi tiempo restante me gustaría pasar a mi tercer argumento. Y el punto es que los incentivos del Estado para verdaderamente ayudar y proteger a las comunidades son verdaderos. Es decir, en este argumento panel les probaré la plausibilidad de que esto suceda. Para comenzar, sí, es correcto. Para comenzar, me gustaría presentar nuestro mejor escenario, panel. Es necesario considerar las condiciones, las condiciones en las cuales está nuestro país. Nuestro presidente es un gran propositor de la narrativa, principalmente de apoyo a los oprimidos y velar por los pueblos originarios, no únicamente limitada a ellos, pero sí la perpetúa. En este mejor de los casos, panel, el gobierno per se está en la completa disposición, a mando del presidente, por supuesto, y de las organizaciones que de él derivan, de tener un efecto propositivo en la dinámica interna de estos pueblos originarios. Ahora bien, retomando como dijo mi primer orador, no estamos intentando proponer a gente, digamos que si hay un pueblo originario en Michoacán, no queremos poner a un candidato a cualquier partido del que sea que se trate, que nació en Nuevo León, que no tiene ningún tipo de relación a este pueblo originario, porque justamente tratamos de defender la representatividad, como ya hemos dicho una infinidad de veces. Esto es en nuestro mejor escenario, por supuesto, donde se lleva a cabo la representatividad, se cumple en la esencia de que los integrantes de este pueblo originario podrán ser partícipes y podrán estar verdaderamente envueltos en la política, no solo interna, que son toma de decisiones, sino externa, llevar los deseos de su pueblo a audiencias más grandes o audiencias muchísimo más poderosas que de verdad puedan hacer un cambio por ellos. Ahora, consideremos nuestro peor escenario, que es al que la proposición le gusta jugar únicamente. Consideramos que aceptamos la caracterización de la proposición en la que dicen que el turismo es una parte detrimental y lamentable de los pueblos originarios. Es correcto. En el pasado, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, cuando fue ese momento, ese golpe, el país se detuvo y ahora es muchísimo más visible que nunca. Si seguimos en el rumbo hoy por hoy, podemos hacer un cambio bastante importante. Y con el poco tiempo que me queda, quisiera presentar la evidencia que asumen que no tenemos. Entendemos que es un tema bastante importante en nuestros días y precisamente por eso lo traemos hoy. El feminismo antes no podía ser ni siquiera un tema de mesa, no podía ser tratado por políticos, nadie lo decía, era un tema del que nadie hablaba. Sin embargo, con el paso de la historia y evoluciones, por ejemplo, en la política del Parlamento igualitario y los beneficios que ha traído con las brechas de género, creemos que verdaderamente es plausible que el gobierno facilite, y si no el gobierno, la presión social que se ejerce hoy por hoy mediante medios de comunicación, influencers, todo este tipo de medios, a que estos pueblos originarios alcancen los principios que hemos defendido, mismos que estoy orgulloso de representar. Muchas gracias.
Gracias al segundo orador del equipo de oposición por su interesante discurso. Nada más una pequeña aclaración. Los oradores tienen en todo momento, digamos, la facultad de establecer si quieren los puntos de información de manera escrita u oral. Sí, pero también tiene la facultad en todo momento de tomar o no un punto. Entonces, si uno abre su micrófono, pide el punto y no se lo dan, entonces, pues, o simplemente sigue su discurso porque no nos escuchó por lo que sea, pues hay que intentarlo nuevamente dentro del tiempo establecido. Y también, por favor, a todos los oradores, si esto pasa o si alguien escribe POI en el chat, aunque se lo hayan pedido oral, pues ni hablar. O sea, como probablemente el orador en turno no lo va a tomar, pero no tenemos tampoco por qué hacer nosotros aclaraciones innecesarias, especialmente porque no sabemos si este intercambio va a distraer al orador en turno o a los demás oradores simplemente tomar el flow del debate o a los propios jueces o al panel, ¿no? Entonces, digo, ya espero, eso es todo como aclaración. Le damos las gracias al segundo orador del equipo de oposición y en este momento le damos la bienvenida a la tercera oradora del equipo de proposición. La primera palabra. Hola, muy buenas tardes. Yo soy Jesús y mi tiempo comienza en 3, 2, 1. Comenzamos. Bueno, retomando los argumentos anteriores, tenemos que aclarar que si no se expulsan a los partidos políticos de las comunidades indígenas, estos siempre seguirán persiguiendo sus intereses y en muchas ocasiones no tomarán en cuenta la opinión de estos. Algunos de estos intereses podrían causarles daño incluso. Aquí abro un paréntesis y se estarán preguntando, ¿qué son los intereses políticos o en qué perjudicarían a estos pueblos indígenas? Estos serían como, por ejemplo, quitarles sus tierras con fines agrícolas, ganaderas o de comercio, sin preguntarles su consentimiento de ellos. Cabe aclarar que los pueblos indígenas conocen sus propias necesidades, organización política, sociedad y en la forma en la que se organizan. También conocen sus bienes y necesidades. Todos- Todas las organizaciones políticas y partidos deben garantizar el respeto y trato igualitario sin represalias. Pero ¿qué me garantiza saber que eso se hará valer? Porque en muchas ocasiones la discriminación se llega hasta en pueblos indígenas y muchas veces también por parte de estos partidos políticos. Esto anteriormente mencionado es un derecho que se debe hacer valer por parte de los partidos políticos, garantizar el respeto y la unión entre comunidades indígenas, pero muchas veces esto, como ya mencioné, no se cumple. Se llevan a cabo injusticias de discriminación en las que muchas veces no son tomados en cuenta y son ignorados los pueblos indígenas. Esto no pasa solo con ellos, sino también a nivel de la sociedad. Los partidos políticos cumplen muchas cosas que a la vez no cumplen, o solamente para, como dicen, comprar el voto. Y pues los partidos políticos, además de que, si bien es cierto de que rigen al país y hacen una mayor organización política, muchas veces, como ya mencioné, no lo cumplen. Y a los pueblos indígenas, ¿qué les garantiza saber que sus derechos se darán a respetar? Y bueno, los partidos políticos, además de organizar, también a veces hacen represalias contra estos mismos pueblos, visto que los ven como gente inferior a ellos, que son analfabetas o que no saben leer ni escribir, de muchas cosas, la forma de vestir, sus tradiciones y costumbres. Recordemos que los pueblos indígenas son parte fundamental de nuestra cultura como mexicanos y que muchas veces estas se ven opacadas por partidos políticos ya que piensan que pues no son una sociedad moderna y bien jerarquizada, organizada. Y bueno, esta casa mantiene una postura firme a favor de que se expulsen estos partidos. Como ya mencioné, hay muchos otros métodos por los que pues sería conveniente de que se expulsaran de estas comunidades, porque recordemos que ellos ya saben organizarse, aunque no tengan, como mencionaron, no tengan una identificación oficial o papeles, saben quién son y a dónde pertenecen. Y asimismo saben cómo organizar su economía, cómo organizar sus terrenos o sus bienes, sus pertenencias, dónde se ubican, qué es lo que tienen que hacer. También es importante que conserven sus tradiciones y costumbres como pueblos indígenas ya que muchas veces si entra un partido político hay represión contra estas, ya que pues no lo consideran prudente ya con una sociedad actual
lo consideran como ideas antiguas, prehispánicas, que ya no se deberían de seguir practicando en la actualidad, pero pues bien, es una idea concreta de que esto nos identifica como mexicanos y gracias a ellos es porque existe México. La pluriculturalidad a nivel mundial que representa México. Por esta razón, seguimos con la postura firme de que pues estamos a favor de que se expulsen los partidos políticos de estas comunidades, ya que muchas veces, además de la discriminación, la violencia y peligro que puedan tener ante estos partidos políticos, que no me garantizan a mí ni a nadie de ellos que hagan cumplir lo que cumplen y lo que dicen, lo que mencionan o lo que proponen, o donde lo pueden completar. Punto de información, adelante. ¿Y no cree que se da mejor la pluriculturalidad cuando las personas acceden a la representatividad dentro de los parlamentos de la federación o dentro de los congresos estatales? Ok, aquí entiendo tu punto de información, pero solo ellos conocen su organización, cómo se dividen entre municipios, eh, sus ideas y pluriculturalidad. Ellas las conocen, ellos las hicieron, y pues obviamente por cuestiones de ellos saben cómo organizarse correctamente. Un partido político muchas veces ataca contra ellos esas ideas o manifestaciones artísticas de tradiciones, costumbres, forma de vestir, que son características de ellos. Y pues por obvias razones, el gobierno, al ver esto, pues hace represiones, los reprimen, no permiten que se expresen abiertamente, los trata como gente inferior que ya mencioné, y que muchas veces sí es verdad lo que pasa. Esto de que los trata en todos los casos ya es en lo peor que puede pasar, pero muchas veces sí hay actos de discriminación, de que no se respeta y no se hace valer este derecho fundamental como para ellos, como para la sociedad en donde se encuentran. Y pues esta casa mantiene esta postura, ya que considera que es mejor que los pueblos indígenas obtengan y tengan su propia organización política, económica, social y de administración de sus bienes entre ellos, ya que obviamente saben cómo manejarlos, cómo aprovecharlos, cómo sacar el máximo potencial de estos. Y muchas veces el gobierno se los quita, pero con fines que dices, no pregunté, no me preguntaron por qué lo hicieron. Y pues muchas veces de esto se aprovecha los partidos políticos ah, de estas situaciones, visto que pues piensan que son gente que se va con lo primero que les dicen, no reflexionan bien las cosas, o por ser gente que no habla incluso hasta el idioma español, hablan dialectos, no los entienden y obviamente los engañan les dicen, por ejemplo, no, pues si tú me das tu tierra, yo te voy a dar el doble de la ganancia que genere, o pues va a ayudar a beneficiar en tal cosa a tu comunidad, como por ejemplo va a crecer económicamente, ya van a tener mejores oportunidades y empleos, pero pues muchas veces no es así. Y pues mm, como parte de esto, si no es así, pues obviamente los partidos políticos aprovechan, no les devuelven las tierras, exprimen el potencial de esos terrenos para ellos e incluso para sus bolsillos, no lo invierten en obras sociales e incluso para la comunidad a la que le quitaron las tierras, no lo invierten, muchas veces se lo quedan. Y por esto, panel, esta casa mantiene una postura firme a favor de que se expulsen estos partidos políticos, ya que ya como ya mencionamos, pueden causar daños a los pueblos indígenas. Nuevamente hay que recordar que es parte fundamental que nuestra identidad y muchos de estos partidos políticos intentan acabar con estas costumbres y tradiciones. Además, que los pueblos indígenas se ven muy afectados, ya que les quitan lo poco que tienen. Y pues, para agregar alguna idea más, tendríamos como ejemplo comunidades del estado de Oaxaca, Chiapas. ¿Qué ocurrió con el proyecto de el tren turístico que iba a estar en Chiapas? Pues, o para terminar el discurso rápidamente abro un paréntesis de que ese tren fue construido en territorios de gente indígena y cuando les preguntaron que si estaban de acuerdo para destruir y deforestar zonas selváticas. Mi tiempo ya terminó, así que muchas gracias.
Damos las gracias al tercer orador del equipo de la proposición por su muy interesante discurso. En este momento le damos la bienvenida al último debatiente del equipo de la... no es cierto, perdón. Sí, del equipo de la oposición. Del equipo de la oposición, siguiente debatiente, a su primera palabra. Ok, buenas tardes. Nada más repito que los puntos de información prefiero recibirlos y solo los podré notar cuando me los digan por voz, ya que el chat no lo podré estar leyendo. Muchas gracias. Empiezo en 3, 2, 1. Nosotros queremos repetir y remarcar porque nuestro punto de vista, al incluir mejor a los indígenas en vez de eliminar a la política de todo lo que corresponde a los pueblos, es más conveniente. Además de que me gustaría remarcar algunos puntos de choque y nuestro criterio y por qué es más fuerte, además de porque hay más pluriculturalidad de nuestro lado. Nuestro criterio es que si logramos demostrar que implementar estas medidas causa más prejuicios en términos de protección a los pueblos indígenas y de las narrativas que fomentan, mediante principios como representatividad, autodeterminación y soberanía. Ahora bien, algunos puntos de choque son: ustedes dicen que ellos pueden ser violentados gracias a la política, pero algo que bien remarcaron mis compañeros anteriormente es que no estamos haciendo que los políticos adueñen de sus lugares, sino que al contrario, queremos que ellos mismos se representen ante la ley. Y ahí se incluye incluso otro punto de choque. Ellos necesitan una INE para ser considerados ciudadanos mexicanos, que es algo que mencionaron que no era necesario, cuando es muy obvio que legalmente sí. Así que, por lo tanto, se necesita una representación de la INE para ser considerados ciudadanos, con lo cual ellos podrían representarse en la política y ser los que deciden para los residentes, lo que conviene más. No podemos poner a alguien que es de un estado diferente, que quiere que todo se base en el turismo, cuando ni siquiera hay turismo en ese lugar. Tiene que ser alguien que haya vivido ahí muchos años y que se represente bien con el lugar. Entonces, bien, nosotros no estamos diciendo que queremos que los políticos sigan violentando sus derechos, sino que al contrario, queremos que ellos mismos se representen y dejen de sentirse oprimidos. Porque al igual que con las feministas, ellas mismas empezaron a representar en los senados, en la política, son gobernadoras y diferentes puestos políticos que ahora son muy importantes. Por lo que sí, sí, lo acepto. ¿Y cómo se asegura que un partido político proteja a los pueblos originarios, ya que actualmente no se ha hecho? Ahora bien, repito, porque el partido político no lo haría solo, sería con la representación directa de las personas. Solo los habitantes podrían ser considerados como postulantes del gobierno y así ellos sabrían qué es lo que beneficia más a su sociedad, porque como bien han dicho muchos indígenas a través de los tiempos, ellos no van a la política ni quieren eso por poder, sino para beneficiar a su mismo pueblo. Y sí está refutado estoy refutando contra ese punto en el que dices que los políticos los dañarían, ya que ellos mismos serían relativamente los políticos. Entonces, nunca dañarían a su pueblo. Obviamente, por sus propias palabras, los vuelvo a citar, no lo hacemos por poder, lo hacemos para beneficiar al pueblo. Además de que no los limitaría el gobierno diciéndoles solo pueden hacer esto, sino que ellos tendrían la libertad total como gobernantes específicos de la zona de hacer lo que piensen mejor que le convenga al pueblo, obviamente aceptando la libertad de expresión de las mismas personas del pueblo. Ellos se autodeterminarían, nadie más podría votar, nadie más podría poner otros candidatos, solo serían ellos los que deciden quienes participan en la política y quienes se representan entre ellos. Además de que de nuestro lado hay incluso... sí, lo acepto, claro. Ok. Está bien hablar de política y de cosas jurídicas y tecnicismos, pero hay que ser realistas en México. No se toman en cuenta a los indígenas, tantas injusticias que sufren ellos y el gobierno que hace al respecto simplemente los ignora. Yo pienso que, pues, hay que ser más realistas y profundizar en este tema. Como bien mencionas, dices que se tienen que tener una identificación oficial, pero esto no es necesario, ya que ellos, con el simple hecho de estar en México, en este país, son mexicanos.
y pues las organizaciones de gobierno tendrían que implementar alguna medida para hacer valer sus derechos primero y luego ya saber cómo Ok, identificar, porque si no se respeta, entiendo tu punto. ujú, Eh, Al igual que cualquier ciudadano, se tiene que tener una representación legal. Yo puedo decir que soy de tal zona de un país y la gente me lo podría creer, pero al mismo tiempo necesito una representación legal. Y bien, tal vez no tengan su documentación porque por falta de conocimiento de leyes se sepan cómo realizarlo. Pero aún así nosotros estamos defendiendo que ellos mismos se representen ante la política. Entonces, no solo es eh, ¿cómo se llama? Al igual que con las feministas, repito, tampoco eran apreciadas por el gobierno. Si bien recuerdan, hace años ninguna mujer podía participar en la política, pero bien, ellas mismas se levantaron y dijeron nosotras queremos participar y participaron. Es lo mismo con los indígenas. Tal vez por el momento tú creas que no es muy realista pensar que ellos podrían participar en la política, pero eso no es un pensamiento muy opresor de tu parte, creer que ellos no podrían lograrlo, porque justamente al igual que las chicas, los indígenas están logrando levantarse, alzar la voz y decir que ellos pueden ser parte de la política, ser parte del Senado y ser parte de todo lo que los represente como ciudadanos mexicanos. Porque pueden ser mayas o de cualquier etnia, pero siguen siendo mexicanos. Y de ahí también entra que necesitan la documentación del INE, porque después de todo, todos no estamos discriminando que solo ellos necesitan la documentación. Tú también eres ciudadano mexicano y tú también tienes tu documentación. Tal vez por el momento no INE porque no seas mayor de edad, pero tienes tu documentación de nacimiento, etcétera, 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 CURP. Entonces con ellos es lo mismo. Obviamente los menores de edad no, pero los adultos, al igual que pienso yo, tus padres, rechazo el punto, gracias. Al igual que tus padres, pienso yo, deben tener una documentación para votar, para decidir a sus propios gobernantes por su cuenta. Y es lo mismo con cualquier ciudadano mexicano. Ellos deben tener una documentación que los represente como ciudadanos mexicanos para que puedan decidir por su cuenta quiénes los van a gobernar. Y de ahí entra por quiénes van a votar, justamente por los mismos indígenas. Así que son dos cosas que van súper apegadas, que no se pueden separar por nada. Y al mismo tiempo es algo que genera aún más pluriculturalidad de nuestro lado que el de eliminar a toda la política, ya que los estaríamos quitando de todo lo que los represente como, repito, ciudadanos mexicanos. Y nosotros no queremos eso. Queremos que ellos se sientan aún más representados en México como los verdaderos ciudadanos que son, como la representación de nuestro origen mexicano que son. Porque ellos tienen mucho más origen de lo que nosotros pensamos. Ellos son todo. Ellos han implementado aún hasta ahora evitar que se pierda ese origen que nosotros como mexicanos tenemos. Entonces ellos tienen mucho derecho a elegir a sus propios gobernadores y para eso, repito, necesitan la documentación porque al igual que ciudadanos citadinos o indígenas necesitan documentación. Entonces sí, no importa si son indígenas o citadinos, todos necesitamos una documentación para representarnos como mexicanos. Y de ahí entra lo mismo que con las feministas, repito, ellas tampoco tenían mucha representación en la política hasta que alzaron la voz y dijeron nosotras podemos, lo mismo con los indígenas y con cualquier etnia que desee hacer eso. Así que sí, necesitamos no que la política se vaya, sino que agreguemos a los indígenas a la nueva política mexicana, porque sí, es una realidad. Y por eso estoy orgullosa de oponer. Damos las gracias a la tercera oradora del equipo de proposición. En este momento damos pie al discurso de réplica del equipo de la oposición. A su primera palabra. Bueno, muchas gracias. Una, dos, tres. Algo que valoramos mucho del curso de este debate, de cómo ha fluido, es que ambas cámaras nos hemos aparentado estar consternadas por la protección de los pueblos indígenas y por el no abuso del uso de la fuerza por parte del Estado. Creemos que eso es sumamente importante cuando hablamos de este debate. Lo que creemos
es que nosotros hemos podido abogar mejor por estos principios precisamente porque nosotros garantizamos los mecanismos para que a través de la voz y a través de la representación no vuelva a suceder ese uso extremo de la fuerza. Creo que durante este discurso les estaré presentando como varios puntos de choque en este debate y cómo se comparan en ambos mundos. Y al final, cómo esos 3 puntos de choque prueban mejor nuestro criterio y cómo nosotros, por tanto, ganamos este debate. Creemos que el primero es siempre la actuación del gobierno. Ellos nos caracterizan que el gobierno usualmente tiene un ejercicio abusivo y con eso estamos de acuerdo. Desde el principio aceptamos que en México muchas veces los pueblos no han tenido representación, no han tenido voz y por tanto jamás han podido abogar por sí mismos. No obstante, lo que nosotros presentamos es que a través de nuestro mecanismo podíamos garantizar una manera en que empezaran a tener una voz, en que no solamente los viéramos como la otredad y fomentáramos la misma narrativa que fomenta la proposición acerca de que son una otredad irreconciliable y prácticamente inunificable con México, sino que más bien, sí, por supuesto que son distintos, y es por eso que tenemos el marco legal que les presentamos acerca de los usos y costumbres, pero incluso si son distintos, creemos que se pueden integrar a nuestro sistema político precisamente para tener representación. Creemos que lo que nosotros vemos en este debate es un ejercicio de la pluriculturalidad a partir de los ejercicios de la voz. Hablamos mucho de cómo, al final, no importa qué tanto tú corras a las organizaciones políticas. Si tú no participas, lo más posible es que sigan siendo ellas quienes te representen. Nuestra segunda y nuestra tercera oradora lo dijeron. Cuando estas personas no tienen el derecho a representarse, cuando estas personas simplemente aceptan o no aceptan, pero no tienen un voto sobre quiénes los están representando en las gubernaturas, en las alcaldías, bueno, en las jefaturas de municipio o en los congresos, entonces estas personas jamás van a poder deshacerse de esos abusos de poder. Lo que nosotros creemos es que la pluriculturalidad, por ejemplo, se da mucho mejor de nuestro lado, porque nosotros entonces por lo que abogamos es por compartir la soberanía. Creemos que es importante que sí, el Estado limite su ejercicio de la soberanía, que no tome decisiones autoritativas con única jurisdicción, sino que la comparta con ambos, con las organizaciones políticas, económicas y sociales de esas regiones. Por último, creemos que nosotros entendemos mejor el criterio de la representatividad, básicamente porque desde el principio entendemos cómo limitar la entrada de cualquier organización política también es limitar la entrada propia en las organizaciones políticas del Estado. Nosotros creemos que de nuestro lado no se pierden los mecanismos para la representatividad y la democracia propia. Es decir, por ejemplo, les presentamos al Ejército Zapatista de Liberación Nacional, nosotros no quitaríamos los caracoles, las juntas de buen gobierno, los municipios autónomos rebeldes. Lo que queremos es que precisamente todas esas instituciones también se puedan incorporar de una u otra manera dentro del sistema político más grande para que entonces estas personas tengan mayor derecho a ejercer su voz. Nosotros en ningún momento vemos cómo esto fomenta la pérdida de tradiciones, más bien creemos que la salvaguarda. Y es precisamente eso lo que les queríamos probar con nuestro criterio, que nosotros lográbamos demostrar cómo implementar esta medida causaba más perjuicios en términos de protección a los pueblos indígenas y las narrativas. Por las narrativas, porque simplemente nos hace pensar en discordia, nos hace pensar en la desunión, nos hace pensar en que somos otros. Y por la desprotección, porque económicamente y socialmente nos quedamos sin poder reclamar lo que necesitamos y porque políticamente dejamos de tener cualquier voz sobre las decisiones que toma el país y que obviamente nos van a terminar afectando. Es por eso que nosotros hemos ganado este debate. Muchas gracias. Damos las gracias al orador en turno por su excelente discurso de réplica. En ese momento le damos la bienvenida al discurso de réplica del equipo de proposición. A su primera palabra. ¿Me pueden escuchar bien? Sí, muy bien. Ok, voy a empezar en 3, 2, 1. ¿Por qué oposición está comparando la situación actual con algo pasado en 1800? También mencionaron que el Estado fomenta a los pueblos originarios y así los pueblos tengan un mayor impacto. Esto se ha intentado entre grandes comillas múltiples veces y no ha funcionado por una simple razón. El Estado no quiere que los pueblos originarios tengan ese nivel de voz y representatividad. Por eso intentan ayudarlos mediante sus modos para que en todo momento tengan el control de los pueblos. Tal vez los indígenas puedan tener más voz mediante el Estado, pero tengo una pregunta. ¿En serio vale la pena tener a
hasta cierto punto más voz mientras estén borrando toda tu cultura. Oposición dice que logrará ganar si muestra que trae más prejuicios esta decisión. Y dice que el no tener partidos políticos es rezagar a los pueblos. Todo lo que ha dicho oposición es que los pueblos indígenas están apartándose del Estado mexicano por el simple hecho de decidir si aceptar o no a los partidos políticos. Hablan del feminismo diciendo que es su evidencia. Realmente el feminismo y los pueblos originarios son temas totalmente distintos. Puedes compararlos. Volviendo al tema, en lo que va del debate no han demostrado sólidamente por qué es mejor oposición. Solo han dicho que la decisión haría que los pueblos indígenas se apartaran del Estado mexicano. Y la verdad es que no. Puede haber un vínculo entre el Estado mexicano y los pueblos originarios sin necesidad de cambiar toda su cultura. Algo que considero que vale más como argumento nuestro es que los pueblos deben de tener la opción, y repito, la opción de decidir si apartarse de los partidos políticos o seguir como ha sido de toda la vida. No significa que todos se vayan o que todos se queden. El hecho de obligar a los pueblos indígenas a dejar a los partidos políticos solo va a hacer que pase algo similar al 2004 con lo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Lo que están haciendo es oprimir a los pueblos originarios y eso finalmente va a hacer que los pueblos se harten. Dicen que quieren que los indígenas se representen ante la ley y ninguna de las veces que lo han intentado ha funcionado. Dicen que quieren que los indígenas gobiernen su pueblo. Y de verdad no entiendo su argumento final. Dicen que por el simple hecho de ser gobernantes entre ellos no va a urbanizarse nada. ¿En serio oposición piensa que solo va a haber candidatos indígenas? El hecho de tener esta opción de decidir no va a hacer que no sean mexicanos. Y repito, dicen varias veces el caso de las feministas. Es totalmente distinto el tema. Hablando en un país como México, no podría funcionar lo que están planteando y por todo esto les recomiendo votar por proposición. Esto es todo. Damos las gracias al orador del equipo de la proposición. Muchas gracias a todos por un excelente debate. Muchas felicidades, ya en este momento pueden cotorrear entre ustedes mientras los jueces nos vamos, o el panel nos vamos a deliberar. ¿Vale? ...32 estados de la República Mexicana, 2 categorías, menor 12 a 17 años, mayor 18 a 29 años y claro, un campeón nacional. El formato escolar mundial es en equipos de 3 contra 3, un equipo está a favor y el otro en contra, y tendrán 45 minutos de preparación. A lo largo del debate se escuchan 4 discursos de cada lado. Los 3 primeros duran 8 minutos y son la parte constructiva del debate. Se introducen argumentos nuevos en los primeros 2 y en el tercero se intentan compensar la discusión en sus puntos principales. El último discurso de cada lado es el de réplica y dura 4 minutos. Al final los jueces otorgarán el primero y segundo lugar.